Con este nombre un poco poético, pues mi idea es analizar distintas fronteras poco conocidas, pero claro, primero hay que intentar dar un poco de contexto, al contrario que un poco las guerras de Flandes o esas campañas magníficas pintadas por artistas de gran calidad flamencos, esas grandes campañas o batallas que adornan los salones de reinos. Realmente mi objetivo es una mirada muy por debajo de esos focos, ¿no? Es decir, y sobre todo de interés que generalmente han tenido. Básicamente busco cuestiones, una visión de la guerra en esos márgenes fronterizos poco conocidos, que no hay prácticamente ni grabados ni cuadros, todos van a ser más bien flamencos, salvo alguna excepción, y realmente una óptica un poco de la frontera desde actores muy secundarios. Es decir, generalmente lo que tenemos, relaciones de este tipo, como esta es sobre Breda, pues no las tenemos de esta época. Hay alguna de las fronteras, especialmente de impresores sevillanos o de Madrid, pero relacionados un poco con el norte de África, ni tampoco tenemos grabados, por así decirlo, salvo, bueno, la guerra de restauración portuguesa. Evidentemente, mi pregunta un poco es al respecto de qué camino sigo yo en la historia. Primero voy a poner un poco de contexto, hablar de metodología y fuentes, y evidentemente la primera pregunta que me hice al preparar esta ponencia, que bueno, ¿qué posibilidades tiene comparar tres fronteras tan diferentes, ¿no? Evidentemente yo sí que veo posibilidades en ello, de ahí un poco que me dedique, y sobre todo porque considero que son tres fronteras muy diferentes entre sí, que es que no tienen casi nada en común, no solo en lo geográfico, sino también en cuestiones de carácter foral, por ejemplo, algunas de las fronteras que analizo, o incluso en cuestiones relacionadas un poco con la propia población que hay. Si comparamos el norte de África, que no tiene casi población local, con la frontera extremeña, digamos, son comparaciones muy diferentes entre sí, pero que nos dan márgenes y nos dan elementos de juicio a mi juicio, bastante interesantes. Ciertamente no son elementos exóticos, como ahora están de moda, comparar Filipinas, pero bueno, dentro de los márgenes que tenemos, especialmente peninsulares, aunque el norte de África está peninsular, me parece que es bastante original y que, sobre todo, tenemos muchas fuentes que nos hablan de ello. Mucho más que incluso, por ejemplo, sobre Flandes, la sección de Estado, especialmente en España, aunque vayamos a Bruselas, pues no tiene tanto como el Consejo de Guerra. ¿De acuerdo? Además, relativamente en lo que tiene que ver con la cronología, me parece que es la segunda etapa, especialmente el 17, es una ventaja porque apenas hay estudios. A la pregunta que a lo mejor el profesor José María Ñuritegui diría, pues es que apenas hay mucho que leer para todo esto. Puedes leer sobre el contexto, pero es que apenas hay bibliografía un poco sobre todo este tipo de cuestiones. Y sobre todo porque me parece que dentro de lo que cabe, estos pequeños estudios de foco, de fronteras poco conocidas, pues bueno, sí que pueden tener cierto encaje, no solo en la historia militar, sino en otros focos políticos, económicos, social, sobre todo porque se puede hacer bastante historia social al respecto, ¿no? Y a nivel personal, pues encima me interesa qué más se puede pedir. Al respecto un poco de las fuentes, y me veo obligado a ver un poco de ellas, es decir, mis fuentes son fundamentalmente el Consejo de Estado, evidentemente, porque es el gran órgano rector de la monarquía y en el cual pues, los grandes temas están siempre presentes. Evidentemente, el Consejo de Guerra, que es la fuente principal, pero también innumerables secretarios, el comisario general de Caballería e Infantería de España, una institución muy poco conocida, por ejemplo, y realmente el poema, bueno, que es un poema, pero también es una virtud, en el sentido de que tenemos muchísimo material. Es un material bastante nuevo y, sobre todo, es un material que se puede cruzar muy bien la información, porque no es una carta única en la que uno tenga que interpretar, sino que hay muchas cartas entrecruzadas, muchos actores que nos van hablando de las mismas cuestiones. De ahí un poco que tiene esa virtud que se puede hacer una muy buena reconstrucción, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, además, nos puede dar una historia desde abajo. Es decir, no solo las élites que participan, que muchas veces son las que redactan las cartas, sino que también nos da una visión bastante peculiar de los que sirven en esas fronteras, ¿no? Esas personas que hacen frontera. En contra, pues evidentemente la nula catalogación, ¿de acuerdo? El desierto historiográfico, que es un poco, y el relativo poco interés, ¿no? Y aquí tienen la imagen de un poco cómo se estructura el Consejo, bueno, el Consejo de Guerra. Es decir, tenemos multitud de legajos en los cuales, pues básicamente esto es lo que tenemos. Sabemos el número de legajo, sabemos más o menos el año, sigue eso, aunque hay errores. Y bueno, sabemos un poco lo que contiene, que si consultas, que si minutas de despacho, cartas, etcétera, etcétera. Si queremos buscar algo concreto, pues no lo podemos encontrar hasta que no abrimos, digamos, como que fuera un huevo Kinder cada legajo, a ver qué nos encontramos en él. Evidentemente, el marco institucional, simplemente refrendarlo, bueno, no solo estudio el Consejo de Estado, el Consejo de Guerra, sino bueno, también otras instituciones que ciertamente tienen mucho que ver con, es decir, hay un elenco importante de instituciones que, ya sea una frontera u otra, participan.
Allí se habla de la Capitanía General de la Armada del Mar Océano y Costas de Andalucía, que me cuesta coger carrerilla para decirla de una sola vez, ¿no? Que es esencial para, digamos, tiene muchísima influencia al respecto un poco de la provisión, incluso la diplomacia en el norte de África. Pero tenemos los virreinatos, los gobernadores, los proveedores generales, asentados en una serie de enclaves que son esenciales para la provisión de las fronteras, pero tenemos juntas variadas de armadas, de galeras, la Capitanía General de la Artillería, una institución bastante poco conocida, que es muy curioso porque, claro, hablamos a veces, si nos hacemos la pregunta, ¿quién gobierna la artillería? Por ejemplo, en Navarra, pues teóricamente la gobierna el Capitán General de la Artillería de España, no el virrey. Lo cual genera, por ejemplo, fricciones jurisdiccionales bastante curiosas y bastantes problemas, ¿no? Tenemos corregidores, etcétera. Hay lo bueno que tiene que ahora los grandes archivos dejen hacer fotos es que lo que antes tenía que hablar y me costaba mucho, ustedes ahora lo pueden ver en imagen, ¿no? Esto era un guiño para los locales, aunque no hay ninguno. Ahí se ve reflejado lo de Soria. Esto es, pues, simplemente es un testimonio de la cuenta de gastos de una leva que se hace en Soria, un lugar muy típico para el presidio de Navarra, una de las fronteras que trabajo. Pero bueno, evidentemente, cartas y documentos tenemos muchos. Memoria de los sujetos remitidos de las cárceles andaluzas para embarcar en para servir en el norte de África. Memoria de los fugitivos que han tomado una barca en Orán y han desertado, ¿vale? Relación de pertrechos que se envían al Peñón Vélez de la Gomera. Es decir, la cantidad de documentación administrativa que poseen estas cartas, esta institución del Consejo de Guerra, que no se ha trabajado, es muy importante. De ahí se puede reconstruir, podemos saber hasta las gallinas, permítanme la broma, que se envían, pues, por ejemplo, en las plazas del norte de África, básicamente porque en el norte de África se envía casi todo, salvo el agua y la leña, prácticamente hay que dotarlas de todo, lo cual nos hace que haya muchos elementos administrativos y también, lógicamente, elementos humanos. Aquí simplemente muestras de varias fronteras, en este caso una muestra de Extremadura y una muestra, si no recuerdo mal, del Arache. ¿De acuerdo? Es decir, la cantidad de elementos administrativos es muy abundante. Aquí era también otro guiño para los locales porque es las veredas de camino desde Valladolid, que lo transité hace poco, hasta Águeda, hasta la frontera de Águeda, pasando por tierra de Soria. Es decir, la documentación administrativa y las implicaciones son muy abundantes. Pero también podemos hablar de cuentas. Es decir, aquí está el dinero llegado a Pamplona y el dinero gastado, por ejemplo, en la reedificación. Bueno, se hacen de nuevas 2 medias lunas en las fortificaciones de Pamplona en esta época de la segunda mitad del siglo XVII. Pero también tenemos la correspondencia, ¿de acuerdo? Tenemos la correspondencia, bueno, ahí hay lugares, Orán, Peñón, Mazalquivir, es decir, una correspondencia continua, diferentes actores, no solo los gobernadores, sino que también tenemos cartas de veedores, de capitanes, de otros sujetos de la frontera, o incluso poco conocidos, los libros de registro del Consejo de Guerra, que en el fondo nos dan los despachos de las órdenes, pero también nos dan las contestaciones de las cartas que se hacen desde el Consejo de Guerra, o incluso los nombramientos, las patentes de todos los militares que hay en la frontera. O incluso, pues bueno, ya más anecdótico, pues noticias de confidentes, espías y de otros habitantes de la frontera. Aquí tienen noticias sacadas especialmente en el Virreinato en Navarra, al respecto de la frontera, una carta del gobernador de Vera en la frontera de Navarra, o incluso, pues, la típica noticias, bueno, la verdad es que lo veo fatal, que han traído personas, o sea, es decir, hay una circulación de noticias, de espías, etcétera, que se puede ver desde estas cartas que están custodiadas en el Consejo de Guerra. También incluso tenemos producción cartográfica y visual. Fundamentalmente esta producción cartográfica ya no se encuentra en esos legajos, sino que se ha transitado, ha ido a la sección de mapas, planos y dibujos, pero bueno, estaba allí originalmente. También tenemos relaciones ya impresas de personas que piden, digamos, mercedes a la corte. Tenemos incluso discursos y panfletos. Este es un discurso de un leal súbdito español, vasallo español. Es decir, tenemos incluso, que esto me sorprendió, esto es una causa criminal sobre la pérdida de la plaza de la Mámora, San Miguel de Ultramar, en el año 81, ¿no? Es lo que hace el gobernador, que es liberado, es el de los pocos que se libra del cautiverio, y que incluso, pues, debió tener una buena biblioteca porque en su testimonio cita Tácito, cita a clásicos, Alejandro, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, dentro de que está en la frontera del norte de África, tiene una muy buena cultura y grandes conocimientos clásicos, ¿no? O incluso ese rostro humano de la frontera, que son, bueno, pues nos permite poner nombre y apellidos a muchos de los habitantes de esa frontera y que no solo es el foco de los grandes personajes, sino también de los pequeños que van construyendo y sirven en esa frontera con nombres, apellidos, respuestas, firmas, es decir, una gran cantidad de cuestiones. Evidentemente ahora voy a hacer un repaso por las 3 fronteras para luego intentar establecer unas conclusiones lo más rápido posible. Ven que estoy hablando muy rápido para ir avanzando muy rápido también.
al respecto un poco de las tres fronteras de análisis. Ciertamente, cuando me planteaba este tema, pues me parecía algo estupendo hablar de tres fronteras y compararlas. Luego, cuando preparaba esto, me di cuenta que me sobraban dos fronteras de las tres, seguramente, por hacerlo rápido, ¿no? Pero bueno, voy a intentar hablar, aunque haya mucha letra, no se preocupen, en el fondo estos son como las notas de pie de página, lo que ven aquí. El discurso va a ser muy reducido para que ustedes, digamos, cojan en los elementos clave y no se dediquen a leer, ¿de acuerdo? Básicamente lo que ocurre en la frontera extremeña es que pasamos de antes de 1640, que no hay nada, es decir, no hay ningún soldado pagado por el rey, hay algunas fortificaciones con sus castellanos antiguos que vienen de origen medieval, pero no hay prácticamente nada. Es decir, de hecho, la frontera antes de 1640 está en Portugal, está en la frontera portuguesa, incluso aquí hay un sector que se llama entre Douro y Miño, realmente están en la costa, están en Oporto, los pocos soldados que hay. Es decir, es una frontera que, debido a la Unión Ibérica, pues se crea de la nada, entre comillas, de nuevo, al menos desde el aspecto militar. Una frontera que durante la Gran Restauración, aunque ahora hablo realmente sobre todo del reinado de Carlos II, pues realmente tiene una enorme movilización militar, especialmente local, ¿de acuerdo? Son los vecinos, fundamentalmente, los que van a participar en la defensa de todo este sector, aunque va a haber grandes campañas militares con gente venida incluso de Flandes, de Alemania, de Italia, ¿no? Pero el papel, curiosamente, de la defensa está fundamentalmente en los vecinos, en los milicianos, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ello, por ejemplo, lo tenemos, además, señalo una cosa, de los pocos cuadros españoles que hay, es este de aquí, que es un detalle de Antonio de Puga, bueno, es el afilador realmente, es un cuadro costumbrista de la década de los 30, en torno al año 35. Y si te das cuenta, Alicia, pues bueno, no tiene nada que ver con el capitán, es como vestían en el momento, es decir, este sería el típico miliciano, con la escarpela de color rojo indicativo y una indumentaria bastante, bueno, sencilla relativamente, con su arma, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir a las milicias es una enorme movilización y además una frontera, pues ciertamente bastante peculiar, porque les doy el detalle de dos elementos que están ahí. Esto es la típica sorteo de milicias que hay en torno a Cáceres, pero no se lee muy bien, pero ahí tienen en los dos circulitos dos cuestiones muy típicas de esa frontera extremeña. Uno, por un lado, son los portugueses que habitan la frontera, que son 122, y, por ejemplo, los llamados derrotados. Los derrotados son básicamente habitantes españoles, supuestamente del lado español de la frontera, pero que sus localidades, generalmente pequeñitas, sus pueblos, sus pequeñas aldeas, o han sido arrasadas o están en manos portuguesas. De ahí que, por ejemplo, ese elemento de los derrotados sea muy curioso de esta frontera, que no siempre la vemos en otros lugares. Gente, literalmente, pues sin su hogar, básicamente, que vive en la frontera, pero vive en otras circunstancias bastante peculiares, ¿no? Es decir, y lo único que quiero que se queden es el hecho de que es una frontera fundamentalmente custodiada por los vecinos, ¿vale? Y aquí, no quiero que lo lean, es básicamente para que se den cuenta que después de la guerra lo que vamos a ver es totalmente la vuelta a un poco a ese origen. Es decir, sí que hay una pequeña dotación profesional en toda la frontera, pero básicamente se vuelve lo mismo. Se vuelve a que los propios vecinos custodien especialmente pues, sus lugares de origen. Hasta el punto de, bueno, por ejemplo, Valencia de Alcántara, que también lo tenemos aquí, es un capitán y 40 milicianos pues que al día tienen que pasar por las murallas, hacer sus guardias. Eso, evidentemente, lo único que reciben es el pan, lo cual, ¿qué es lo que hace? Pues que haya unas críticas muy importantes por parte de esos milicianos, de los habitantes de la frontera, al respecto de esa carga enorme que tienen de defender su propia frontera, ¿no? Evidentemente, como les decía, esa es un poco la línea temporal de todo este periodo en la frontera extremeña, y si se dan cuenta, pues bueno, sí que hay una presencia profesional, esa marca verde, esa marca azul, ¿de acuerdo? Que se va, curiosamente, en el año 82, los pocos profesionales de infantería que quedan se van a la frontera navarra, ahí ya tienen un elemento argumental curioso, y fundamentalmente lo que vemos es que solo se eleva enormemente en el año 81, por una sencilla razón. En el año 79 los españoles toman la plaza de Sacramento, en actual Uruguay, y eso hace que, bueno, se piense que, especialmente el Consejo de Guerra, piense que los portugueses van a atacar a España. De ahí que, bueno, pues momentáneamente, aunque no hay una guerra, hay ecos de guerra, pero no existe una guerra real, pues las fronteras se tengan que reforzar enormemente, ¿de acuerdo? Pero, insisto en esa idea, es una frontera fundamentalmente custodiada por los vecinos, ¿de acuerdo? Hay muchos documentos, incluso una frontera que, curiosamente, al contrario de otras fronteras que vamos a analizar, pues no vemos grandes procesos en esta época de Carlos II de mejora de las fortificaciones. Estas son las Badajoz en torno al año 70. Es decir, incluso pasada ya la guerra, seguimos teniendo una muralla todavía demasiado medieval.
unos fuertes que se hacen durante la Guerra de Restauración portuguesa y unos bastiones a medio hacer con unos intentos de extender digamos, las fortificaciones que realmente no se cumplen. Es decir, es una frontera todavía que depende demasiado de los vecinos. Es más, lo que ocurre fundamentalmente en toda esta época es que bueno, los vecinos incluso se vuelve a intentar que vuelvan a servir de manera bastante más eficaz en la frontera y que incluso en plena guerra de los 9 años lo que se hace, y ya van a entender por qué, es que bueno, vuelvan a formar sus milicias, vuelvan a formar sus 4 tercios de esa provincia, de extremeños, y sirvan en otras fronteras. Es decir, no solo tienen la carga de servir defendiendo la frontera, sino ir a otras fronteras. En concreto, en el año 94-95 van al asedio de Ceuta, 3 tercios de origen extremeño. No es importante, es, digamos, ese proceso que curiosamente no solo tiene la carga de defender lo suyo, sino también lo ajeno. Aquí tienen simplemente datos y datos, lo siento. Y luego también, curiosamente, en el año 97, el otro tercio que no había sido convocado va a ser mandado a la frontera navarra. Ahí tienen un poco un giro argumental al respecto de las otras 2 fronteras. Sirve en concreto este tercio de Josep Losada, tiene que servir en Pamplona durante unos pocos meses hasta ir luego a Cataluña. Y ahora, 16 minutos, voy bastante rápido, voy bien. Vamos a ver de la frontera navarra, ¿de acuerdo? Es decir, cuando vemos Navarra, pues tenemos, hay muchos planos, etcétera, pues tenemos un elemento muy curioso, es decir, no tiene nada que ver con la frontera, al menos geográficamente, con la frontera extremeña, una frontera mucho más abierta, que sí que siento que es, es una geografía difícil un poco, pero con mucho monte, a veces extensiones abiertas, ríos, pero claro, la frontera navarra es bastante más peculiar, incluso si la alargamos a la frontera guipuzcoana, en el sentido de que hay muy pocas avenidas, por llamarlos de como se hacía en el pasado, donde los grandes ejércitos puedan pasar. Hay muy pocos valles, que además en Pamplona es la gran plaza, porque todas esas avenidas, por así decirlo, las contiene en una zona ya más llana, ¿no? Entonces, evidentemente, geográficamente tiene bastante poco que ver. Y un poco por retomar, esto es un nombramiento del Marqués de Leganés como virrey de Navarra. Si lo miran, el Marqués de Leganés nunca llegará a Navarra como virrey, sino que va a ser, curiosamente, virrey de Cataluña, por eso que decíamos ayer de que tenía más nivel ser virrey de Cataluña. Aunque el nombramiento está, y de hecho está sellado, firmado, y tiene el sello original en Guerra Antigua. Pero lo curioso, simplemente por retomar otras ponencias, pero lo curioso es que si vas al nombramiento, una de las cuestiones que se pone en primera fila no solo son los servicios previos del Marqués de Leganés, que son bastante pocos, la verdad, es el tercer marqués, sino que debe administrar la guerra en ese virreinato de Navarra. Es uno de los grandes, por lo menos está muy por delante de otras cuestiones, ¿no? Sobre todo porque en el fondo el virrey de Navarra, al igual que otros virreyes, tiene bajo su mando una fuerza armada limitada, pero que lógicamente con el tiempo, especialmente en Navarra, va a tener mucha más importancia. Si lo que veíamos especialmente en Extremadura, si se acuerdan, es el hecho de que, bueno, una fuerza más de vecinos, pero que va a ir hacia la desmovilización, después de la guerra e incluso después, ¿no? Lo que vemos en Pamplona es totalmente contrario en esta época. Es decir, lo que vamos a ver fundamentalmente es que vamos a ver una militarización de la frontera navarra, al contrario un poco de lo que había antes. De hecho, realmente desde la época de Felipe II lo que había es pues la ciudadela Pamplona que se va edificando, pues, y hay una dotación profesional dentro del llamado sistema de los presidios. Es decir, es algo ya incluso, insisto, creado en tiempos de Felipe II. Una dotación bastante limitada, en torno, debían tener muchos más, pero realmente tiene una media de 400, 500 hombres como mucho, y tiene un asiento regulado de frecuencia de dinero que llega a la frontera, cosa que, por ejemplo, Extremadura no va a tener del todo, ¿no? Y lo que vemos fundamentalmente es que, si bien las amenazas reales de toda la frontera navarra van a ser muy limitadas en toda esta época, ¿de acuerdo? Sí que hay algunas pequeñas acciones, 1672, la toma de la villa de Espinal, que es saqueada, pero claro, son acciones, y vamos a ver más, a pequeña escala, fronterizas, de poca importancia, pero que van a generar fundamentalmente mucho miedo en el Consejo de Guerra, en el Consejo de Estado, y que van a hacer que esa frontera, que no estaba muy militarizada, estaba, digamos, con una dotación mínima para la propia Pamplona, se llegue una gran cantidad de hombres en relación al pasado, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, además, lo que vemos es, pues, en relación muy directa con esa escalada de incertidumbres que había en la década de los 80, de que el ejército francés va a ir hacia las fronteras para imponer nuevos impuestos. Los españoles interpretan ese movimiento, que en el fondo, insisto, es Luis XIV imponiendo nuevos impuestos en la zona fronteriza, las diagonadas. Los españoles interpretan con que a lo mejor quieren atacar, sin un previo aviso de una guerra, ¿no? De ahí un poco que básicamente en la década de los 60, primero, unas acciones muy limitadas de la monarquía para reforzar el presidio, que además van a quedar en saco roto, entre ellas, por ejemplo, el envío de algunas unidades como el trozo de Rosellón o
el tercio provincial de Madrid que estaban en Extremadura, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es que estas medidas no se van a consolidar. En la siguiente guerra, la guerra de Luxemburgo, muy corta, hay un miedo, de nuevo, a que los franceses puedan atacar. De hecho, el Alto de Ibañeta es ocupado por los franceses y fundamentalmente lo que se hace es movilizar a las milicias locales, ¿de acuerdo? Pero es una movilización local muy limitada. El análisis de la movilización de los 4 tercios realmente navarros, por mucho que ellos digan que se autodefienden, pues son, si se dan cuenta, días movilizados en torno a un mes en todos los enfrentamientos. Básicamente, además, es como una especie de coreografía fronteriza. Llega una nueva guerra en ambos lados de la frontera, los franceses movilizan sus milicias, les toman muestra, los españoles hacen lo mismo, están un mes, refuerzan, trabajan en algunos, digamos, algunas zanjas, algunas trincheras y se vuelven para casa. Básicamente es una coreografía bastante usual en la frontera. De hecho, en el fondo, más que los propios locales, los que van a defender, y lo que vamos a ver, van a ser los de fuera. Es decir, lo que vamos a ver progresivamente es una mejora gradual de la fortaleza de Pamplona. Vamos a ver que cada vez se van a establecer, digamos, se va a intentar, y creo que se consigue limitadamente, que Pamplona sea como uno de los hubs logísticos militares de lo que es el Pirineo, junto con Cataluña, porque además se refuerza sus fortificaciones, se llevan nuevos asientos, se produce, por ejemplo, que antes se producía de manera muy limitada, no solo cuerda y pólvora, sino que además pues, hay nuevos asientos, llega, por ejemplo, un nuevo artesano para mejorar la artillería, etcétera, 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 y llegan los primeros profesionales. ¿De acuerdo? Llegan las primeras unidades, más allá de ese presidio, que tienen que ser pagados además por los fondos castellanos, ¿no? Llega, por ejemplo, un tercio provincial pagado por la Bolsa de Milicias, que estudió hace años el profesor Luis Ribot, esa composición de milicias, es decir, es un tercio provincial pagado por Castilla y formado generalmente por castellanos, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, más allá del peso económico, lo que va a hacer es que la frontera, debido a que esta unidad tiene fundamentalmente una pagaduría totalmente ajena al ejército y que es una pagaduría que además, curiosamente, pues tiene un ingreso que controla, ¿de acuerdo? Y que es bastante estable, pues que sea una unidad bastante bien pagada, ¿no? De ahí, por ejemplo, tenemos la evolución, no hay casi deserciones en la propia unidad en el entorno de un año. Es decir, es una unidad de las pocas, entre comillas, de la frontera que está bien pagada. Es el tercio provincial, en este caso es el de Córdoba. Pero evidentemente también tenemos problemas al respecto un poco del dinero, sobre todo porque, bueno, hablábamos ayer de virreyes, no voy a darles muchos detalles, pero bueno, esto es el coste de que tiene todo lo que hay en Pamplona, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta, bueno, pues los militares, que son varios cientos de personas, pues sí, tienen un coste elevado, pero se dan cuenta lo que cobra el virrey, ¿de acuerdo? Con lo que cobra el virrey hay incluso para casi dar a todos los soldados de la guarnición de Pamplona, ¿de acuerdo? Hay viudas de oficiales que no es tan mal lo que cobran, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchos cargos que, si nos damos cuenta, una parte importante de esos dineros que llegan, pues se va perdiendo en estos cargos intermedios, además el nombramiento incluso de cosas que no había antes. Un sargento general de batalla, un sargento mayor para el presidio, para que haya no solo un castellano, sino un sargento mayor. Es decir, hay una evolución especialmente del gasto. Incluso pues aquí tenemos las viudas, etcétera, etcétera, que aparecen en la fortificación. Y al respecto un poco de ese elemento nuevo, novedoso de la fortificación, aquí tenemos una imagen de Pamplona en torno a la década de los 40. Es decir, vemos que me recuerda a Amberes, pero de la década de Felipe II, de finales. Es decir, un conjunto clásico, la Ciudadela se termina en la década de los 40, y es decir, es un conjunto bastante clásico al respecto un poco de la fortificación o la Escuela de Fortificación Española. Pero aquí lo tenemos a partir de la década de los 80 y 90, es decir, esto es además guerra antigua. Vemos que avanza muchísimo la fortificación, no solo hay algún fuerte exterior, sino que además la fortificación gana en profundidad. Es decir, hay muchas obras exteriores al respecto de lo que era antes la Ciudadela, que no tenía, si se dan cuenta, no tenía obras exteriores, no tenía rebellines. A partir de la década de los 80 aparecen y se gasta muchísimo al respecto un poco de esa fortificación. Es de lo poco que va a pagar el reino a través de sus servicios, pero sí que se ve un enorme gasto al respecto de eso. Se crean, insisto, muchos elementos de fortificación, incluso el número de cañones es bastante elevado. Aquí simplemente, para que vean imágenes, las notas de pie de página. Pero si nos hacemos la pregunta ¿quién defiende Pamplona?, pues nos vamos a dar cuenta de que, bueno, es que los naturales supuestamente no deben participar en el presidio, punto número 1, porque supone que deben ser de fuera. Y punto número 2, está muy poco tiempo. Realmente los que defienden el virreinato de Navarra son los de fuera. Aquí tenemos incluso gente de Guadalajara, Soria, La Rioja,
Valladolid, Burgos, incluso Galicia. Es decir, además, si nos damos cuenta de las llegadas durante la guerra de los 9 años, llegan más hombres que afganes, ¿de acuerdo? A Pamplona. Muchos se van a huir por la falta de, digamos, de previsión o de mantenimiento, pero lo que vemos es fundamentalmente que lo que va a intentar la monarquía es llevar muchos profesionales a Navarra, aunque luego algunos incluso terminen en otros frentes bélicos, como por ejemplo Cataluña, que es la gran pozo sin fondo, especialmente de los recursos hacia la guerra en la península. Aquí tenemos simplemente la imagen del número de hombres que llega a haber en los tercios, digamos, profesionales. Hay muchas muestras, pero no, si se dan cuenta, no todas son de las mismas unidades, porque están pagadas por fondos diferentes. De ahí un poco que sea un caos contabilizarlas en el mismo momento a todas. De hecho, solo hay 2 veces que tenemos todo al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también un poco de lo local y un poco unas conclusiones al respecto de Navarra. Y es el hecho de que, bueno, el problema que tenemos con Navarra es que si bien el reino siempre, en sus cortes, habla siempre de lo mismo, de esa movilización general de origen medieval del apellido, que básicamente todo navarro en edad militar va a salir a defender al rey 3 días sustentado por su propio, digamos, a su costa y después a cargo del rey, ellos siempre alegan eso. El virrey nunca quiere eso. Yo no quiero 20.000 hombres, yo lo que quiero es gente que esté en la frontera, aunque sean muchos menos. Sí que es cierto que incluso lo que vemos viejos sistemas medievales como los remisionados, que son gente que exentos de pagar alcabalas, pues supuestamente deben servir una compañía, están desaparecidos totalmente, igual que las guardas de Castilla ya, y que básicamente los únicos tercios, entre comillas, que son esos 4 tercios naturales, que ya les he hablado de eso, pues está muy poco tiempo movilizado. Es decir, fundamentalmente las cortes, lo que es el componente local, si lo comparamos especialmente con Extremadura, lo que vemos fundamentalmente que está poco presente en relación a los profesionales. Y respecto al dinero, ¿qué ocurre? Pues si nos damos cuenta, las cuentas de Navarra, de la Contraloría Mayor de Cuentas, pues básicamente la mayor parte de lo que llega vía Castilla, a muy poco local, un 9% en torno al conjunto. Es decir, y muchas cosas son pequeños impuestos que tiene, digamos, el monarca en Navarra o incluso venalidad. Varios ventas, Aldaz es uno de ellos, aunque lo veremos, y básicamente lo que vemos es eso. Incluso Juan de Goyeneche, que no era tonto en esta época, lo primero que intenta hacerse es, bueno, no solo digamos, comprar lugares, sino que, por ejemplo, se hace con el control de ese mercado, entre comillas, de ese envío de dinero constante de la Junta de Milicias de esos tercios provinciales, que es insisto, es un recurso bastante positivo porque no tiene mermas ni un asentista, ¿no? Lo que vemos fundamentalmente es que los asientos ganan fuerza, volumen económico, y que evidentemente puede ser un precedente, yo lo llamo así, estos son los ingresos de la pagaduría, ¿de acuerdo?, un precedente de lo que es la hora Navarra, porque de repente Navarra, que no tenía un gran comercio, no tenía digamos, no tiene interés para un asentista Navarra todavía en esta época, bueno, antes de esta época, ahora ya empieza a tenerlo, es decir, es normal que luego pudieran venir, digamos, a esa hora Navarra. Y al respecto un poco del elemento social, pues por ejemplo, incluso, debido a las malas condiciones de la tropa, pues vemos los primeros motines. Hay pocos motines en la península ibérica, pero bueno, hay algún motín de tropas asentados en Navarra o incluso en Guipúzcoa en toda esta época. El objetivo o el elemento es fundamentalmente que no están pagados y que no se les da ni siquiera pan, ¿de acuerdo? Algunos casos son motivos disciplinarios, pero fundamentalmente es ese. No voy a entrar en detalles por no aburrirles, pero bueno, ante todo lo que vemos al respecto de Navarra, y ya son conclusiones respecto a este virreinato, es una fuerte militarización de Navarra, ¿de acuerdo? Se hacen, por ejemplo, nuevos hornos, nuevos cuarteles, un palacio virreinal nuevo, para que el virrey no solo tenga un buen sueldo, sino también un buen palacio, que es sacado además de fuentes militares, entre comillas, de dinero que llega desde el resto de Castilla. Un nuevo asiento de balas, el de José Aldaz, que ha estudiado el profesor González Enciso, perdón. Y luego lo que vemos fundamentalmente, pues digamos, nuevos contratos de pólvora, de cuerda, etcétera, etcétera. Es decir, un despegue militar. Ahora vamos... Voy bien, media hora, a ver si en 5 minutos acabo con esto. Los presidios norteafricanos. Básicamente es una frontera totalmente diferente. Realmente no son islas, pero es que en el fondo lo son. Físicamente no lo son, pero es que no solo muchas veces son pequeñas penínsulas, por llamarlo de alguna manera, que los españoles defienden con un frente de tierra muy escaso, este es por ejemplo Melilla, sino que muchas veces están totalmente desconectados con la península, si no es por mar. Y tienen muy pocas conexiones, especialmente en esta época, al respecto del resto del norte de África.
Es una época que quizá muchas veces hablamos de de la convivencia de las culturas. Yo lo que veo en esta época de la segunda mitad del siglo XVII es debido especialmente al auge en Marruecos de un nuevo sultán, Muley Ismail. Es un intento de Muley Ismail por dominar todo Marruecos internamente y, sobre todo, quitar y expulsar a los españoles, ¿no? De ahí que, insisto, yo lo que veo fundamentalmente en la correspondencia es que apenas hay comercio con las potencias musulmanas, y cuando lo hay es muy limitado, ¿de acuerdo? Además, hay una dependencia muy importante respecto a las fortificaciones de esos puertos que tienen, de esas conexiones marítimas, y además en el mundo económico, pues bueno, es una dependencia brutal respecto a la península, ¿no? Aquí, por ejemplo, la curiosidad de este mapa es que te va indicando dónde van a cazar la gente de Melilla, o dónde puede encontrar agua, dónde puede encontrar algunos recursos que obtienen localmente, ¿no? La cantera, que está un poquito más alejada, etcétera, etcétera. Apenas pueden cultivar, por ejemplo, en Melilla hay un pequeño muro que se hace exterior, apenas pueden cultivar, apenas pueden llevar una vida más allá de lo que reciben de la península, ¿no? De hecho, además, el tipo de población es muy curiosa frente a algunos lugares que son verdaderas ciudades, en el norte de África, Ceuta o Orán. Tenemos otros que son pequeños presidios totalmente militarizados, que apenas hay una población femenina o una población más allá de estas cuestiones. Además, pues bueno, es un pilar defensivo fundamentalmente profesionales. Las milicias a veces se llaman, pero para defender estáticamente en algunos momentos, y sobre todo son guarniciones pagadas por el rey. Es decir, aquí muchos de ellos son avecindados, lógicamente, pero bueno, lo que vemos es fundamentalmente un norte de África que, curiosamente, ya que vemos una evolución cronológica de la dotación teórica de las diferentes plazas, cómo van intentando en gran medida acortar económicamente para, sobre todo, focalizarse la monarquía en lo que es Europa. Y ya a finales, mediados del reinado de Carlos II, especialmente en 1681, con la caída de la plaza de la Mámbora que ha hablado antes, San Miguel de Ultramar, lo que vemos es todo lo contrario, un reforzamiento especialmente, no solo teórico, sino también real, que verán al respecto un poco del norte de África. Y es curioso porque, bueno, cuando hablamos del norte de África, especialmente en la segunda mitad del siglo XVII, lo que vemos es un decaimiento, especialmente en el reinado de Felipe IV, pero curiosamente la última expansión que se produce en el norte de África en todo este periodo es del reinado de Carlos II, la toma de Alhucemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Estaba premeditada? Pues no, la verdad es que el Consejo de Estado se enfadó un poco con el almirante que tomó la plaza. Y bueno, de hecho hay muchos debates sobre mantenerla o no mantenerla. Pero el problema es que básicamente era una pequeña isla, fácilmente defendible, en la cual ya se había posicionado, además hecho por arquitectos, por ingenieros franceses, se había posicionado un jeque local, por así decirlo, y se preveía que podía haber demasiados barcos, digamos, corsarios musulmanes, y se toma la decisión de tomar, digamos, la plaza para mejorar las conexiones, especialmente entre Melilla y lo que sería el puerto de Málaga, ¿no? Realmente la dotación real de esa isla, que es Alhucemas, pues realmente es una compañía, ¿de acuerdo? Es escasísima. Pero es curioso que en una época supuestamente de decadencia se haga una operación naval combinada para retomarla. Y simplemente una copia anónima del momento, después de la pérdida del Larache. Es decir, hay un miedo muy profundo, especialmente en España, de que, bueno, claro, se está combatiendo en el exterior, en Flandes, en Italia, pero claro, ¿y si vienen los musulmanes con fuerza? Es decir, aquí es típico este tipo de cuestiones, incluso otras que van más allá, que hablan pues de que pueda haber una nueva batalla de Guadalete, que pueda haber una invasión musulmana, y sí que advertimos, especialmente en esta época, en la finales de la década de los 80-90, que esa expansión, digamos, de Muley Ismail por todo Marruecos, se llama Marruecos, que es cuando empieza la monarquía alauita que hoy conocemos, pues que pueda llegar, desembarcar en la península, y hay un miedo bastante importante, de ahí que se refuercen todas las plazas, ¿no? Un gran ejemplo es esto, es decir, la evolución, incluso pues llegamos a Ceuta, que teóricamente tenía que tener muchos soldados. Durante algún asedio de Ceuta hay más soldados en la propia Ceuta que en Barcelona, incluso asediado. Es decir, notamos y advertimos, evidentemente, que hay una evolución interesante al respecto. Incluso, por ejemplo, en Orán Mazarquivir hay algún año que hay más soldados que la teoría. Generalmente siempre es al revés. La teoría indica un número de soldados, generalmente suele haber la mitad. Curiosamente, a finales ya del siglo XVII vemos todo lo contrario. La teoría dice una cosa, pero la realidad nos dice que hay más, lo cual es raro, ¿vale? ¿Y es por qué? Por ese miedo continuo, digamos, a perder la soberanía de estos pequeños puntos, que aquí les vemos, que de hecho se perderán. Toda la fachada atlántica, que se conquista en la época de Felipe III, se va a perder en la época de Carlos II, con miedo especialmente a que, sobre todo, haya un efecto, insisto, de arrastre hacia la propia península.
No voy a intentar, bueno, hay muchas muestras, la economía que soporta, y sobre todo quiero centrarme en unas pequeñas cuestiones antes de terminar, y sobre todo por esa conexión marítima, ¿no? Que es súper importante, hasta el punto de que quizá cuando hablamos de la Armada no nos damos cuenta de que todas las plazas tienen su pequeña galeota o su pequeño barco. Es decir, curiosamente son de las pocas fortificaciones, presidios, que no solo tienen muchas veces alguna compañía, lo que ahora llamaríamos armas combinadas, ¿no? Es muy militar eso. Es decir, no solo tienen caballería muchas veces estas plazas, sino que tienen sobre todo su pequeña dotación de marinos para tripular distintas barcas, barcos luengos que se llamaban, muchos son de remo, fragatas, que básicamente es para no solo tener conexión marítima de noticias, de informes, sino también, si es necesario, traer refuerzos, traer todo lo que necesite. Es decir, la Armada, cuando hablamos de la Armada del Mar Océano o hablamos de las armadas, nos olvidamos de estos pequeños barcos, que algunos de ellos son importantes en número, sobre todo porque todas las plazas tienen varios, ¿de acuerdo? Y sobre todo nos olvidamos de ese continuo trasiego de barcos pequeños que llegan a las plazas norteafricanas, desembarcan pues todo lo que necesitan, desde bacalao, tocino, etcétera, etcétera, etcétera. Además, una correspondencia al respecto de Norte de África que, insisto, es muy abundante y que tenemos pues, múltiples, digamos, por así decirlo, noticias de ella. No voy a hablar un poco de la vida, la mala y dura vida en un presidio norteafricano, en el cual pues, lo único casi asegurado es la comida, poco más allá de eso, digamos que pocas veces estaba asegurado, y realmente lo que yo advierto en todas las cartas es la enorme presión musulmana en toda esta época, hasta el punto que incluso a mí me llegó a sorprender que los propios habitantes de Melilla tengan que coger el barco para ir a recoger algo tan normal en la época como es haces de leña para cocinar o para calentarse. Debido al peligro musulmán y de la cantidad de gente que está acechando, entre comillas, las salidas, porque es una guerra muy continua de pequeñas acciones, tienen que coger el barco, especialmente de madrugada, irse unas pocas millas, desembarcar para que no sean advertidos y coger, por ejemplo, la leña, ¿no? Es algo, pues realmente, una vida bastante dura. Y luego me voy a focalizar en un par de detalles, ¿no? Además, lo que vemos fundamentalmente en esta época en los presidios, bueno, que son llamados presidios, realmente el término presidio no es un término peyorativo que vemos ahora, viene del latín, presidium, no tiene nada malo. Los presidios, que conoce muy bien el profesor Ribot, respecto a los presidios, digamos, italianos, no es nada malo, pero ahora sí que tenemos un elemento negativo de lo que es un presidiario, ¿verdad? Pues viene un poco de esta época, ya empieza, será también, y será una evolución, en el 18 lo tenemos también, pero fundamentalmente lo que vemos que es que el norte de África nadie quiere servir, sobre todo porque es un lugar, una vida muy dura y sobre todo que muchas veces se sabe cuándo se entra, pero no siempre cuándo se sale, porque el gobernador tiene en sus manos la capacidad de dar libertad no solo a la gente que está penada en un lugar, hasta el punto de que muchas veces se ve en la documentación diciendo, bueno, aquí hay 100 penados en este presidio, de los cuales ya han cumplido 80, pero no voy a liberar a ninguno porque necesito tropas. Entonces, se sabe cuándo se entra, pero muchas veces no se sabe cuándo se sale, ¿no? De ahí un poco que, bueno, insisto, haya cientos y cientos de personas que sí que vemos, además, al respecto un poco del mundo de las galeras, si bien ustedes conocerán que los galeotes iban a las galeras, pero lo que vemos fundamentalmente en el reinado, ya desde la década de 1630-40, es que el número de galeras de la escuadra de España se ha reducido mucho, ya esa pena de galeotes, ahí necesitas muchos menos galeotes, y muchos de estos antiguos penados galeras van a acabar desterrados en el norte de África por sus delitos, por un número determinado de años, ¿no? De ahí un poco que, insisto, se vea ese cambio de lo que es un presidio, de lo que es un presidiario, al respecto un poco de esto. Nadie quiere servir, digamos, voluntariamente en un presidio de este tipo. De hecho, generalmente los pocos voluntarios que llegan se les miente, ¿de acuerdo? Para llegar, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, alucemas, que habíamos hablado antes. Es una dotación muy reducida, ¿de acuerdo? Pero ahí tienen la diferencia entre voluntarios, ¿de acuerdo?, y los desterrados. Llega algún momento el propio gobernador que dice, es que tengo demasiados pocos voluntarios para controlar a los desterrados que en algún momento pueden coger el barco y irse a la península, ¿no? Es decir, es una vida pues bastante dura, y aquí, bueno, tienen la evolución, el aspecto femenino de este norte de África, que es más abundante de lo que parece, sobre todo porque, insisto, hay mujeres, hay niños menores de edad que también reciben, lógicamente, pues sus raciones de comida para que puedan sobrevivir en esta dura vida, digamos, del presidio, o incluso podemos hablar del cautiverio, ¿de acuerdo? Es decir, lo bueno que dice esta correspondencia es que podemos hablar de los que quedan cautivos, especialmente en manos alauitas, y cómo se intenta liberar, o incluso aquí tenemos, pues, incluso esclavos, ¿de acuerdo?, que han sido cristianizados, pero que la monarquía hispánica,
monarquía española pretende su liberación, ¿no? Y ya a las conclusiones, ¿de acuerdo? No les amargo, bueno, no les detengo más. Lo bueno que tiene, digamos, comparar a las fronteras es que vemos un marco muy diferente. Si nos vamos al elemento tópico, dentro del modelo del soldado o la movilización militar, nos damos cuenta de que, claro, las tres fronteras son totalmente diferentes. Evidentemente hay profesionales en todas, hay voluntarios incluso en todas, pero realmente lo que vemos es un modelo muy diferente. Frente a Extremadura, que hay un predominio cada vez mayor del miliciano, ¿de acuerdo? Si vemos un elemento tópico sería el miliciano para esta zona, mientras que en Navarra lo que vemos es el forastero, ese soldado profesional llegado especialmente de Castilla, y en el norte de África lo que vemos es el presidiario, es decir, voy al tópico, ¿de acuerdo?, para que se vea más visualmente el cambio. Y luego ya podría hablar de muchas cosas, pero voy a hablar del modelo logístico, financiación, comercio, contrabando, que me parece también muy interesante a la hora de hablar de fronteras, ¿de acuerdo? Más allá de ese problema común, que es la falta de dinero que continuamente se quejan. Al respecto un poco del elemento logístico, lo que vemos fundamentalmente en la frontera extremeña es un alto grado de autofinanciación. Es decir, prácticamente es una frontera que se autogestiona en gran medida y económicamente pues hay muchas requisas de llano, etcétera, etcétera. Lo que vemos en el caso de Navarra es que ahí sí que empieza a haber grandes asientos, ¿no? De ahí un poco que la pega es fundamentalmente que es una frontera muy dependiente de los recursos de Castilla, de los fondos que llegan fundamentalmente de Castilla, porque, insisto, es un porcentaje muy limitado lo que paga realmente de la dotación que hay desplegada en Navarra, lo que paga el reino. Y en el caso del norte de África, pues fundamentalmente lo que vemos es que es un mundo bastante diverso, si bien curiosamente Orán es un lugar que se autogestiona mejor, sobre todo porque está en una zona muy rica agrícolamente hablando y puede llegar a exportar a un precio muy ventajoso el grano. Además, sí que es cierto que frente a otras zonas, de la zona más alawí, más marroquí, para que me entiendan, es una zona donde sí que hay todavía, digamos, el gobernador de Orán domina toda una serie de darbes musulmanes de paz, que se llaman, los moros de paz, en los cuales, pues bueno, a cambio de la protección, muy mafioso, lamentablemente, reciben grandes cantidades de grano. De hecho, el grano no es un problema en Orán, generalmente, salvo alguna carestía que se tiene que traer de fuera, el grano no es un problema. Pero claro, es menos costoso, curiosamente, Orán que otras plazas, donde hay que, insisto, llevarlo todo. Orán sí que hay un comercio, además, curiosamente, muy dependiente de las minorías. Aunque luego los judíos son expulsados en el año 68, que además el profesor Sánchez de Belén lo conoce bien, son expulsados curiosamente porque habían crecido demasiado y se tiene miedo a que haya tantos judíos que son casi superiores a la población, bueno, yo creo que es una exageración a la población local, ¿no? Evidentemente, el resto digamos, de los presidios tiene una dependencia muy importante de Andalucía, donde lo reciben todo, desde presidiarios, vagantes, a incluso, pues lógicamente, todo lo que necesitan para sobrevivir, para comer. Y el respecto al contrabando es muy curioso, ¿no? Por un lado, la frontera extremeña es una frontera muy abierta, un contrabando muy típico de oro, de metales preciosos, de caballos, del grano, muy, muy habitual. Y curioso el caso navarro, es decir, porque sí que hay, digamos, debido a los fueros, hay, digamos, permiso para practicar comercio en tiempo de guerra, comercio lícito con Francia, especialmente si tiene que ver con elementos del comer, por llamarlo de alguna manera, de granos, de ganadería, etcétera, etcétera. Pero también lo que vemos fundamentalmente, incluso en plena guerra de los 9 años, es que hay una queja brutal en Madrid de que se advierte claramente que sigue habiendo demasiados productos a mitad de la guerra de los 9 años en Madrid que vienen todos de Navarra y que hay un contrabando bastante importante a ese respecto, ¿no? Un contrabando curiosamente criticado a Navarra, le critican la Corona de Aragón, que dice, nosotros hemos prohibido el comercio, pero en Navarra sigue, digamos, ese flujo continuo de mercancías, ¿no? Y el curioso es el foralismo, ¿no? Que cambia un poco las reglas de juego a ese respecto. Y ya me callo, 43 minutos, el comercio, lo que vemos en el norte de África es un comercio tremendamente limitado, ¿no? Insisto, es un comercio muy limitado y luego también muchas acciones incluso de saqueo, en parte motivadas por el hambre. Es decir, muchos gobernadores de las plazas norteafricanas, cuando, digamos, la despensa empiezan a verla demasiado vacía, muchas veces debido a las malas relaciones con los locales, lo que hacen es decir, bueno, voy a hacer una racia para ver si consigo, digamos, alimento, ganar algo al respecto un poco del mundo musulmán, algo que lógicamente el entendimiento va a ser bastante malo posteriormente, ¿no? Muchas gracias por su atención y quedo las preguntas. Francia tiene 2 fronteras, la frontera con los Países Bajos,
que es la más peligrosa sin duda, y las fronteras que tiene en la zona del Rin en relación con Alemania. Bueno, la frontera de los Pirineos, pero ciertamente ahí es ella la invasora, la agresora, más que la víctima. Claro, si comparamos este caso con el caso de España, entenderemos también diferencias. Porque Antonio se ha referido a 3, pero hay otros casos. Está el gran punto de entrada de Francia, que es Cataluña, y hay otras fronteras. Está Canarias, está Baleares, hay otras. Pero estas 3 muestran, yo me acordaba de la tesis de Christoph Storz, de la enorme capacidad, pese a la falta de dinero, pese a las dificultades, pese a que en el año 77 había 14 meses sin cobrar una paga, tenían el pan de munición, claro. Esto evitaba que se murieran de hambre y que se rebelasen. Y luego, esta gente que vive en estos sitios tiene otros medios de vida, aparte de... Pero la enorme capacidad de resistir, esa es la gran... de adaptarse a circunstancias distintas y de resistir y de mantener un poco esa estructura territorial. Y luego, en relación con lo que has comentado de las fuentes de guerra del archivo Simancas, yo he llegado un poco tarde porque he estado con el asunto de los diplomas. Yo no sé si se ha hablado claro, guerra tiene 2 grandes partes, parte de tierra, parte de mar, y luego tiene otras 2 partes, que es asuntos de oficio y asuntos de partes. Lo de los asuntos de partes es uno de los grandes incógnitas, también los asuntos de oficio, porque si hay una sección que no se conoce de Simancas es guerra antigua, donde no se mete nadie, porque es no sé, en el 16 todavía, para el 17 hay del orden de 70 legajos por año, más o menos, legajos así, estoy haciendo un cálculo, es una auténtica locura, pero eso es una frontera a la que los historiadores deben poco a poco incorporarse, porque creo que ahí hay múltiples posibilidades. Por lo demás, nada más. Muchas gracias, está muy bien. Reitero la felicitación por la exposición. Yo solamente hacer un comentario que va muy por donde decía Luis, de lo que conozco, ya ha salido, Calahorra. Una precisión, La Rioja para esto lo has hecho la agrupación por las categorías actuales. En el momento se decía la gente de Calahorra iba de visita a La Rioja, que era solamente exclusivamente el Valle de Loja en La Rioja Alta, iban a Casa la Reina, Santo Domingo, a Haro. En el caso de, efectivamente, que estaban obligados, se hacían los repartimientos, las levas en Calahorra se hacían para presidiar en Pamplona durante todo el siglo XVII. Eso está basado en el fuero de la ciudad de Calahorra, porque antes de la conquista de Navarra se hacían también esas milicias, pero era para defenderse de los navarros que esperaban al otro lado del río. Ya con la incorporación se presidían en Pamplona, y justo al final de este periodo, con la guerra de sucesión, van los calagurritanos a presidiar Soria, vienen aquí a presidiar, hasta que los austracistas llegan justo hasta Rincón de Soto, que se quedan a 5 kilómetros de Calahorra. Con Calahorra no se atreven los austracistas, que entonces se levantan milicias al mando del obispo y atacan a los austracistas allí en el Ebro. Es curioso porque, a pesar de que pueda parecer que son pocas tropas poco profesionales, lo cierto es que tienen un dinamismo y tienen su utilidad militar durante todo este periodo. Y nada más, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Bueno, tanto teatro para una cosa que en definitiva es marginal, porque es por la alusión a la hora navarra. Me alegro de que lo hayas dicho, porque muchas veces se piensa que la hora navarra son, pues, como dijo casi textualmente Julio Caro Baroja, aquí sí lo hemos leído y lo seguimos. Y que es, bueno, es la idea luminosa de Caro Baroja sobre la hora navarra, que puede hacerse extensiva a cualquier otra hora de cualquier otro lugar, efectivamente, pero muchas veces se concreta en los grandes financieros y políticos que fueron virreyes o almirantes o generales, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Y todo queda como diluido en una cosa, un sujeto más o menos colectivo, abstracto de Navarro.
Pero en realidad, efectivamente, la hora navarra, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, yo he hablado de la generación de 1680, que por darle un nombre a esa realidad, ¿no?, que efectivamente, sobre todo a partir de ese momento, y de manera muy particular gracias a la labor de Juan de Goyeneche, que desde la corte está dándose cuenta de la importancia que tiene su tierra y favoreciendo pues que otras personas de su entorno, también en conexión con otros financieros de Madrid, que no son los únicos, y como las relaciones con Oropesa, que había sido virrey, pues empieza a mover gentes y dineros, etcétera. La fundación de UGI por Aldaz, que se va a convertir en la gran fábrica de balas de cañón hasta un siglo después, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea que efectivamente la hora navarra es algo más. La idea estupenda de Caro Baroja, bueno, pues la hemos ido extendiendo tanto en el tiempo como en las personas y en los hechos, para hacer, para darle también una imagen nueva, ¿no? O sea que me alegro mucho de que te hayas hecho eco de esta hora navarra, que efectivamente está muy ligada a la militarización de esos años, ¿sí? Sin duda. No, yo te quería preguntar, porque contrasta mucho la importancia que estos presidios tienen para la monarquía, pero la mala situación que has hablado de cautiverio, de presidiarios, tal. O sea, luego estas personas, los servicios que dan a la monarquía en estos lugares, ¿son más meritorios a la hora de pedir una merced o simplemente, o sea, qué estrategia tiene la monarquía para motivar a los soldados para que les sirvan en estos lugares tan horrorosos, ¿no? Tal como lo has presentado, que solo tenían un poco para comer y nada más? Entonces, contrasta un poco porque vas a servir en Orán pudiendo servir, no sé, en Italia o en cualquier otro lugar. Podéis ir contestando, que tienes otro micrófono si quieres, ¿eh? Vale, no, que muchísimas gracias, me sumo a la enhorabuena. Yo quería preguntar por la frontera del norte de África, y concretamente por esas racías, ¿no? Porque si las mujeres venían de las racías concretamente, y ¿a qué nivel de detalle hay en esa documentación al respecto? Vale, bueno, voy empezando a contestar para ir ganando tiempo, luego si no hacemos otro turno. Al respecto un poco de la última pregunta, para empezar al revés, sí hay algunas mujeres que llegan por eso, o más que por racia, que sí que es cierto que hay algunas esclavas que llegan ahí y que a veces se anotan. También sí que hay comercio, porque en algunos casos sí que se ve algún grupo de personas negras, que dicen, en estos presidios. Son pocas, pero ciertamente el número de mujeres, además por apellido se ve, vienen de España. Fundamentalmente las mujeres que hay en el norte de África, quitando dos ciudades muy importantes, que son Orán, que sí que hay comunidades, y es que lo que tenemos las mujeres, es cierto que son, tanto Ceuta como Orán, ciudades en las que hay más hombres que mujeres en general. Pero sigue habiendo muchas mujeres, y hay más hombres porque vienen de la península, pero hay muchas mujeres locales que se casan, y se casan varias veces, porque muchas viudas aparecen primero en una muestra como viuda y luego dicen, no, la viuda tal se ha casado con no sé quién. Es la naturalidad. Además, ciertamente, aunque a muchas viudas se las da, se las da para comer, ciertamente también como mujeres de soldados también tienen, ¿no? Entonces, sí que la mayoría vienen de la península, por lo menos que yo sepa. Puede haber algún caso que por apellido no salga, pero sí que hay. Fundamentalmente los que se casan son los oficiales, eso es evidente, sobre todo en las plazas más, más pequeñas o más nuevas. La fachada atlántica que se pierde en el reinado de Carlos II, que he indicado, por ejemplo, hay un número de mujeres muy limitado, hasta el punto que es la única en la cual las mujeres públicas están pagadas por el rey. Son pocas, pero están pagadas y están en la nómina. Cuando ves el presidio, aparece una pequeña línea diciendo ejecutor de justicia y mujeres públicas. El resto no. Pues sí que hay una masa de mujeres
que existe. Pero evidentemente depende mucho de las ciudades. Curiosamente parece que todo es igual, pero no es igual. Si Orán y Ceuta tienen bastantes mujeres, Melilla, Peñón Vélez de La Gomera muchas menos, y luego, por ejemplo, Larache y San Miguel de Ultramar, poquísimas. ¿De acuerdo? Entonces, depende mucho del lugar, de la fundación, de si ha habido un elemento poblacional, ya incluso de la época de los Reyes Católicos, etc. ¿De acuerdo? La pregunta sobre qué se les daba para servir allí. Pues realmente es un lugar de servicio poco reconocido en general, porque claro, tenemos que darnos cuenta de que en general muchos lo que quieren es servir en lo que se llama guerra viva. Y en el norte de África, aunque siga siendo una guerra viva, es una guerra de gracia, pequeña intensidad, que hay una lucha aquí, una lucha allá, es una guerra que se vende muy mal en la corte. ¿De acuerdo? Generalmente, para que sirvan allí, lo que vemos fundamentalmente es que, especialmente en la década, finales de la década de siglo, que he visto muchas relaciones de servicio de los gobernadores, de los oficiales, es que curiosamente han nacido allí. Son oriundos allá del norte de África. Sus padres, abuelos, incluso han servido allí. Incluso muchos de los que se envían, me estoy acordando de además un navarro, Lorenzo Ripalda, pues claro, es que es un navarro que ha sido, con muy poco mérito, el reino le ha dado ser maestro, le ha concedido la patente en blanco que tiene para la formación de un tercio en el año 77, y claro, luego se recoloca como gobernador de Norte de África, pero claro, es que es un sujeto navarro con unos servicios escasísimos, y lo único que la monarquía le ha concedido es ser gobernador, que ya bastante para los pocos méritos, creo que es, no sé si es Larache. Depende un poco, dentro del cursus honorum, ser gobernador de una plaza, pues lógicamente es un sueldo adecuado, tienes a tu servicio bastante gente. De hecho, Ripalda tiene muchas críticas al respecto de sus malos tratos, entre comillas, a toda la gente que está a su servicio, luchas internas con el veedor, con todos los oficiales de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Es una ciudad minúscula, un microcosmos que tienes a veces muchas noticias muy dispersas, pero que sí que tienes. Realmente no se ofrece nada especial, ese es el problema. Generalmente, digamos, en el Consejo de Guerra se elige quiénes van a ser en base a la relación de méritos que ha enviado, ¿no? Entonces, a veces, a ellos muchas veces piden para América, pero se les concede este tipo de cuestiones, en los cuales no creo que estarían muy contentos, ¿no? Lo que ha comentado el profesor González Enciso, sí, evidentemente yo creo que, es una teoría, que un poco la hora Navarra puede venir de esta oportunidad de negocio que empieza aquí, pero no lo tengo claro porque las fuentes son un poco dispares y no son continuas, ¿no? Y al respecto a lo que decía el profesor Arroyo Voz Mediano, evidentemente hay tres compañías, Calahorra, el Logroño y Alfaro, que tienen, digamos, una obligación casi ancestral de 1500, la primera vez 1521, me quiere sonar, de ir a Pamplona sin nadar, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, como viejas tradiciones medievales, pues a veces se reviven. Y el virrey, muchas veces cuando hay una guerra con Francia, dice, no, quiero las compañías Son compañías que están unos meses pagadas y luego vuelven a sus hogares. Y es muy curioso el doble rasero del virrey de Navarra, que no es capaz o no quiere movilizar, porque la Diputación no quiere, a los tercios milicianos de allí, pero pide esas milicias de La Rioja, lo siento por generalizar, que me las manden, ¿no? Por si acaso vienen los franceses. Pero realmente lo que vemos en La Rioja, pocas veces se las llama esas milicias en esta época, y fundamentalmente lo que vemos, sí que vemos reclutamientos de todo tipo en La Rioja, no solo, especialmente Calahorra, Logroño y Alfaro, sino por ejemplo también Santo Domingo de la Calzada, que tiene un alférez mayor con cierto grado de autonomía y que es bastante activo al respecto de la captura, sobre todo. Además es una zona que se aprovecha mucho del tránsito del Camino de Santiago, de coger a lazo a muchos vagantes o mucha gente que va haciendo el Camino de Santiago, algo que genera muchas críticas, evidentemente. Pero bueno, no sé si he contestado todo o no. Me he perdido. Yo solamente un comentario, a ver si nos puedes explicar un poco cuál es tu visión de la historia comparada, porque a mí, a través de tu experiencia, ¿no? Porque claro, yo reconozco sus ventajas, pero también le veo algunos inconvenientes, y entonces simplemente si puedes compartir un poco tu experiencia. Claro, yo hago una historia comparada a pequeña escala. Pero bueno, con las fronteras, quizá a veces un poco lo que carecemos es el hecho de a veces son estudios tan que lo hablábamos ayer, tan micro que quizá no se dan cuenta de otras realidades, ¿no?
Evidentemente, claro, yo sí que abogo por la historia comparada porque sí que es cierto que por ejemplo, en Navarra pues hay pequeños trabajos sobre un poco la movilización militar, pero claro, están muy centrados en la documentación que hay allí y claro, no ven realmente el impacto real que tienen los pocos servicios que hacen a la monarquía. Ya, yo los veo desde una óptica del Consejo de Guerra que se queja continuamente y amargamente diciendo, bueno, vale, han pagado 1/3 durante 6 meses, pero luego se van. Y no son profesionales, no me sirven demasiado, ¿no? Entonces, claro, yo sí que me gusta cada vez más la historia comparada y comparar, pues como he hecho, distintas fronteras, incluso dentro de una misma monarquía, es un plan micro, porque te da una imagen más realista de todo y de que lo que puede ser una ventaja o puede ser magnífico una zona, lo comparas con otra y dices, no, si no están haciendo nada, si es un esfuerzo muy inferior a lo que debieran. Sí que es cierto que, hombre, el problema que tenemos con respecto a Europa es que tienen pocas fuentes si lo comparamos con el Consejo de Guerra. Puedes hacer un poco de historia comparada, he leído cosas sobre la frontera danesa-alemana, he leído cosas sobre Inglaterra, la frontera escocesa, Irlanda, pero te das cuenta que la capacidad que tenemos nosotros de ir a lo social, de ir a poner nombres y apellidos, ellos no lo tienen prácticamente. Es más, a nivel de cómo subsisten, ni siquiera sé cómo, por ejemplo, el pan de munición, pues sé que España lo da, pero hay veces los holandeses terminan dándolo. Pero, por ejemplo, siempre me ha hecho mucha gracia que en la guerra de Holanda, la gran crítica española a los aliados que combaten en suelo de los Países Bajos es que si nosotros ponemos el aspecto logístico, no solo nos esquilman, sino que encima pagamos todo esto y nosotros no aparecemos, ¿no? Entonces, bueno, la historia comparada creo que es muy útil, pero claro, tenemos que tener un conocimiento bastante amplio. Esa es un poco las... Cuando ha realizado la pregunta a Alicia, si estuviese en el lugar de Antonio sentado, yo le escucho a Antonio y en realidad pienso que la historia comparada, sí, pero yo estaba pensando en cómo la historia nosotros la hemos cuarteado disciplinarmente de una manera muy precisa. Yo si tuviese que contar a alguien la exposición que ahora ha realizado Antonio, para tener un mínimo de seguridad, si yo voy a tomar café con Luis y no he estado aquí, yo utilizaría los sagrados misterios de la justicia hispana de Franquenet. Para explicar, no tenemos un derecho común a toda la monarquía. Es decir, no tenemos un derecho de naturaleza territorial que sea común a toda la monarquía. Parece que si dices, este señor se dedica a la historia del derecho y su compañero de despacho del departamento se dedica a la historia militar, y en realidad podríamos contar la misma historia. Es decir, lo que Franquenet está poniendo encima de la mesa y lo que escuchamos hoy, al menos en mi proceso de interiorización, es exactamente lo mismo. Aquí no tenemos un patrón común, ¿no? Entonces, la propia historia, sí, exige unos términos comparativos, pero sobre todo es que nos hace entender que es un sujeto cuyo elemento básico, digamos, genético, es la complejidad. La complicidad, la simetría. Entonces, por eso, yo si ahora tengo que traducir medianamente la exposición de Antonio, como no tengo ni la menor idea de hablar con propiedad de cada una de las cosas que ha hablado Antonio, yo me refugiaría en los sagrados misterios de Franquenet, lo que me permitiría al menos decir, bueno, por ahí van un poco las cosas de que Extremadura, Pamplona, los presidios del norte de África son eso. Es misterioso cómo todos formaban parte de lo mismo, ¿no? No, creo que un elemento común, y es muy curioso, que el conde duque lo que consiguió con las milicias castellanas es que en sus llamamientos, mientras que, por ejemplo, las navarras, las catalanas, etcétera, etcétera, es para defender su propio reino, las castellanas es para defender estos reinos. Y bueno, no solo que la gran crítica no es que si vamos en Cataluña o en Navarra, sino que nos envíen a Italia o a Flandes. Aún así fueron enviadas, ¿de acuerdo? Es decir, consiguió imponer eso sin excesivas críticas y que va a ser algo, bueno, bastante negativo. Y sobre todo, además, yo creo que también es una cuestión de relato y de asistencia directa en la corte. La ciudad de Zamora, la ciudad de Badajoz no tiene un representante de la corte. Navarra lo tiene, Vitoria lo tiene, Guipúzcoa, etcétera, que consiguen vender un relato de grandes servicios a la monarquía, cuando luego tú vas viendo un poco y comparas fronteras y dices, bueno, pues este relato que me venden no me parece tan adecuado ni tan real. Han hecho muy bien su trabajo porque sirven menos, pero realmente si comparas un poco, ahí está un poco...